Esta receta de fideos a la cazuela con alcachofa y longaniza es puro sabor y disfrute. Un plato de cuchara popular tremendamente fácil, económico y sobre todo reconfortante. Para comenzar la receta de hoy vamos a necesitar un limón. Tómalo y comienza a exprimir su zumo sobre un bol grande con agua. Cuando termines de extraer el jugo, vierte también la cáscara. Esto nos ayudará a ralentizar la oxidación de nuestro siguiente ingrediente, las alcachofas. ¡Estupendo! Toma 4 alcachofas y una a una ve pelándolas, extrayendo las hojas más externas hasta llegar a la parte más tierna y ligeramente amarillenta. Seguidamente, corta la mitad del rabito, pélalo y continúa limpiando la base de la alcachofa. Cuando esté lista, desecha la parte superior de las hojas, entre un tercio y la mitad de estas. Después, divídelas por la mitad para retirarles la pelusilla. Por último, corta las mitades en cuartos y sumérgelas en el bol lo antes posible. Por cierto, en Food & Glory estamos muy felices de ver lo mucho que crece nuestra comunidad cada día. Si hace poco que tú también te has unido a nuestras recetas, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué lugar nos estás viendo. Sigamos. El siguiente paso será dejar listas nuestras longanizas. Teniendo en cuenta que esta receta está ideada para 4 comensales, contaremos con 8 unidades en total. Una a una ve poco a poco cortándolas en trozos más pequeños. Genial, vámonos al fuego. Toma 30 ml de aceite de oliva y viértelo en una olla amplia y baja. Enciende el fuego y cuando esté caliente, incorpora nuestras longanizas. Simplemente cocínalas a fuego medio hasta que estén listas. Pasados unos minutos, retíralas y reserva hasta más tarde. En el siguiente paso, vamos a sofreír 2 dientes de ajo picados en el mismo aceite. Mantén la temperatura baja y cocina durante 2 minutos. A continuación, toma una cebolla y pícala finamente. Agrégala a la olla junto con un poco de sal y cocina hasta que quede pochada. Aprovecho este breve instante para mandar un cordial saludo a Juana de la Cruz y María Carmen Fraile. Gracias por seguir y apoyar las recetas de Food & Glory, amigas. Mientras tanto, toma 250 gramos de calabaza. Córtala primero en rodajas, luego en bastones y por último en dados pequeños. Como ves, nuestra cebolla está bien pochada, así que podemos proceder a incorporar la calabaza, junto con las alcachofas. Rehogamos todo durante 5 minutos a fuego medio. Pasado este tiempo, deja un hueco en el centro porque en él vamos a añadir media cucharadita de pimentón dulce o paprika. Lo cocinaremos tan solo unos segundos. Ahora llega el momento de añadir 100 ml de tomate triturado. Continúa cocinando todo otro par de minutos. Perfecto. Toma 80 ml de vino blanco y viértelo en la olla. Deja que el alcohol de este se vaya evaporando unos minutos. Poco después, agrega las longanizas.
además de 1,2 litros de caldo de verduras. Remueve bien para que los ingredientes queden distribuidos. Después, cubre la olla con su tapa y sube la temperatura del fuego. Cuando veas que el caldo empiece a hervir, baja la potencia y cocina 10 minutos. Durante la cocción, te aconsejo retirar la grasa superficial que se haya desprendido para aligerar el plato, y si lo crees necesario, agrega sal al gusto. Pasados los 10 minutos, podremos echar los fideos. En este caso serán 250 gramos de tipo grueso. Distribúyelos bien. Cubre de nuevo la olla con la tapa y cocina a fuego bajo durante 10 minutos o el tiempo indicado por el fabricante. A mitad de cocción, recuerda remover un poco. Y listo. Este es un plato que se aconseja disfrutar tras su cocinado, pero no sin antes dejarle unos 5 minutos de reposo con el fuego ya apagado. Y así de fácil, económico y reconfortante es este plato de cuchara. Una oportunidad magnífica y nutritiva para disfrutar en la mesa de las verduras de temporada. ¿Y tú? ¿Te animarías a preparar estos fideos a la cazuela? Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en la elaboración de esta receta. Si te ha gustado, no dudes en apoyar esta publicación con mucho amor y anímate a seguir nuestra cuenta de Food & Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!